Hoy resolveremos problemas de planos inclinados. En estos problemas nos encontramos con una superficie inclinada con respecto a la horizontal, un ángulo alfa, una masa en la parte superior del plano inicialmente y una serie de fuerzas que son las que van a hacer su resultante que el cuerpo descienda a una cierta velocidad y con una cierta aceleración. El peso lo descompondremos con respecto a unos ejes paralelo y perpendicular al plano. Este será nuestro eje Y y este otro nuestro eje X. Y el peso estará formado por una componente Y y una componente X. Si observamos esta descomposición de fuerzas del peso, nos daremos cuenta que este ángulo de aquí es exactamente igual que el ángulo alfa del plano inclinado, lo mismo que este otro. Por lo tanto, las dos componentes del peso las podemos poner de esta manera. La componente en el eje X será el peso por el seno del ángulo alfa. Seno de alfa. Y la componente Y es igual al peso por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación del plano con respecto a la horizontal. ¿Qué más fuerzas están actuando en este caso? Tenemos una fuerza que se opone al desplazamiento, que es el rozamiento, la fuerza de rozamiento, una fuerza normal o posición del plano, y finalmente, en el caso de que haya desplazamiento, una fuerza resultante, en este sentido, una fuerza total resultante. ¿Cuánto vale la fuerza normal? En el sentido del eje Y no hay ningún movimiento, por lo tanto, no hay ninguna fuerza. Las fuerzas normal y componente Y del peso están equilibradas, es decir, la normal en este caso es igual a la componente Y del peso. Esto en el eje Y. ¿Qué ocurre en el eje X? En el eje X tendremos una aceleración producida por la fuerza total, que será igual a la resultante entre la componente X del peso y la fuerza de rozamiento que se opone. Por lo tanto, en el eje Y, la aceleración producida será la que produzca la fuerza diferencia entre la componente X del peso y la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es la fuerza normal multiplicada por un coeficiente de rozamiento. Puesto que hemos dicho que la normal, en este caso, es igual a la componente Y del peso, la fuerza de rozamiento será la componente Y del peso por nuestro coeficiente de rozamiento. Echemos un vistazo a las condiciones que tenemos iniciales antes del deslizamiento de nuestra masa por el plano inclinado. Vamos ahora a completar. El peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad
masa por aceleración de la gravedad por coseno del ángulo alfa y por coeficiente de rozamiento. En los problemas de planos inclinados nos encontramos con una segunda posibilidad, y es que muchos de estos datos no se nos faciliten, pero por el contrario se nos facilite espacio final que recorre el móvil en un determinado tiempo, y entonces tendríamos que aplicar la ecuación para el espacio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que nos dice que el espacio recorrido es el espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final con la que el móvil llega en unos segundos es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En ocasiones la aceleración la obtendríamos de aquí, y entonces habría que aplicarla en este caso para, por ejemplo, obtener el coeficiente de rozamiento en FR. Con estas ecuaciones conseguiremos resolver la mayoría de los problemas de planos inclinados que serán objeto de próximas clases.